Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Y el día de hoy tenemos a un súper invitado quien nos va a platicar del ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, el INCAM. Y para ello tenemos como invitado a Arturo Pueblita, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cursó la especialidad y la maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Actualmente es profesor de Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, INCAM. Bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio, abogado. Hola Jessica, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado. Y pues a tus órdenes, vamos a platicar. Y bueno, justamente hemos tenido otras colaboraciones en el cual nos ha platicado de otros colegios de abogados, pero siempre es importante tener esta pluralidad de contenido, de saber que hay más colegios de abogados en todo el país y en este caso pues es el INCAM. El INCAM propiamente, ¿qué es? ¿De dónde surge? ¿Cuáles son las actividades que lleva? Mira, con todo gusto, te puedo platicar que el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, que aunque suena con un nombre pomposo y que puede decir, oye, estos cuates se pusieron ese nombre de ilustre a sí mismos, sino la realidad es que el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México es la organización de profesionistas más antigua del continente americano, es la organización gremial más antigua del continente y además somos más viejos que el país mismo. El origen de nuestro colegio se da en el año de 1760, cuando por un real decreto de Carlos III, rey de España, 1760, todavía México formaba parte del reino español, de la corona española, los abogados novohispanos escribían al rey de España señalando que era necesario contar con un colegio que permitiera organizar a la abogacía novohispana y que además tuviera una finalidad de apoyo para otros abogados y para las familias, las viudas, los huérfanos de abogados que habían muerto y que en aquel entonces, en el siglo XVIII, andaban pidiendo limosna a las familias de los abogados muertos en los pasillos de la Real Audiencia. Y entonces el origen del colegio es justamente esa necesidad de ayudar a los abogados, de ayudar a las familias y con el paso del tiempo fue adquiriendo una mayor cantidad de actividades, se convirtió en un órgano para ejercer la profesión. En la Real Audiencia se tenía que encontrarse colegiado en este colegio y además este colegio no es una invención que se hubieran sacado de la manga, sino que se trataba de un colegio que se hacía a imagen y semejanza del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. De hecho, se utilizaron los estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para la creación de nuestro colegio y el segundo colegio en el continente americano en ser creado fue el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Entonces, estamos hablando de una organización, de una institución que tiene un origen todavía en el México virreinal, pero que no nos quedamos en eso. Nuestro colegio, cuando se da la independencia, te puedo decir que nuestro colegio fue partícipe importante en el desarrollo y en la creación de la patria mexicana. Originalmente el colegio fue fundado como muy ilustre y real Colegio de Abogados de México. Cuando se da la independencia se cambia lo de real por nacional y a partir de ahí hemos mantenido esta denominación. El colegio ha funcionado ininterrumpidamente durante 262 años, en ocasiones con mayor intensidad, en otras ocasiones con menor intensidad, pero nunca ha cerrado sus puertas. Y te puedo decir también que muchos de los abogados que formaron las leyes del México independiente son personas que han participado en nuestro colegio. Ahorita que nos está platicando justamente de este contexto histórico de lo que involucra el INCAM, ¿podríamos considerar que actualmente sigue vigente? Es decir, que estos antecedentes históricos es meramente eso y que ahorita el Ilustre Colegio de Abogados está vigente con las necesidades actuales del país. Sí, por supuesto. Mira, y te platico, nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia, pero no vivimos nada más de nuestra historia. El Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México está vivo, está actuando. Actualmente somos una organización que estamos regulados por la ley
reglamentaria del artículo 5º constitucional en materia de profesiones para la Ciudad de México, aunque tiene esta denominación, es una norma de carácter federal, porque es una facultad concurrente, todo lo que tiene que ver con cuestión educativa y profesional. Somos un órgano reconocido y regulado por la Secretaría de Educación Pública, específicamente a través de la Dirección General de Profesiones. Somos un órgano que, por lo tanto, debemos de cumplir con las obligaciones y con las facultades que nos otorga la ley. Somos un órgano privado, pero que somos de interés público y que nuestras actuaciones se rigen en los términos de esta ley reglamentaria en materia de profesiones. Aquí quisiera hacer una pequeña intervención porque eso que menciona me parece muy importante, porque constantemente estamos viendo, sobre todo en plataformas digitales, en medios de comunicación, que existe luego colegio de abogados, pero pues realmente no tenemos esta certeza jurídica de que estén validados por la educación pública en el país, y justamente nos explica que sí deben contar con una reglamentación, con una validez, con un reconocimiento oficial, o nos estamos equivocando. No, mira, es así. Los colegios de profesionistas que estamos regulados y que estamos autorizados por las autoridades educativas federales, yo te puedo decir los tres, digamos, más serios y representativos en materia de abogacía son el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, después la Barra Mexicana de Abogados, lo digo en un orden de antigüedad, no por una prelación específica, y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Estos tres son colegios nacionales reconocidos, regulados y autorizados por las autoridades. Si llegaran a haber otros que se llaman colegios de abogado fulano de tal o colegios de abogados, pero que no tienen un reconocimiento formal, es el equivalente a que si yo tuviera un hijo y le pusiera doctor como parte de su nombre. Se llama doctor Arturo, pero no significa que tenga el grado de doctor. Algo similar sucede aquí. Y eso se ha generado también porque no ha existido históricamente una atención o seguimiento también para evitar que proliferen organizaciones. Son asociaciones civiles que pueden hacer un buen trabajo, no digo que no, pero que no son realmente un colegio de abogados o un colegio de profesionistas. ¿Qué significa eso? Que los que sí están regulados, que los que sí alcanzan el estatus jurídico especializado, pues son entidades que están siendo reguladas y que además, en caso de existir alguna anomalía, en caso de que existiera alguna actuación indebida o que hubiera un mal uso de la institución, pues esto podría llevar eventualmente a la cancelación del registro correspondiente. Justamente platicaba que hay 3 colegios más destacados en el país, pero ¿cuál es la importancia de que existan estos colegios de abogados? ¿En qué beneficia a la población en general? ¿O solamente están destinados para el sector académico o para los abogados y abogadas del país? Mira, te puedo decir que parte de las obligaciones que nos establece la ley es, por ejemplo, la organización del servicio social que prestan los colegios de profesionistas. La abogacía estamos obligados a prestar un servicio social. Las actividades que nosotros realizamos tienen un impacto social y en ese sentido los colegios de abogados tienen una serie de controles éticos, de obligaciones, de prestar servicios de capacitación. Tenemos la facultad de emitir listas oficiales de peritos por materia, tenemos la facultad de ser órganos consultivos de los órganos del Estado, somos órganos que estamos encargados también de velar porque las personas que deban ejercer la profesión o que para el ejercicio de un puesto público se requiera de una característica especial, que nosotros velemos y manifestemos cuando una persona ejerza una posición no cuente con las características para el ejercicio de la profesión. Es decir, somos un eslabón que sirve como intermedio entre la sociedad, los justiciables, las personas que acuden a los tribunales, y el Estado. Somos un ente, digamos, intermedio, un eslabón que une los dos puntos. Pero tenemos un problema. En México, a diferencia de lo que sucede prácticamente con todos nuestros socios comerciales, en México la colegiación es voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Los abogados no tienen que pertenecer a un colegio de abogados para ejercer como abogados. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en España, lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Bolivia, prácticamente en muchos países del mundo existe un sistema de colegiación obligatoria que para poder ejercer
como licenciado en Derecho, se tienen que haber acreditado los exámenes correspondientes, tienen que pertenecer a un colegio, y en caso de que hubiera una indisciplina, que hubiera un problema ético entre el abogado y el abogado de la contraparte, o el abogado y su cliente, o el abogado y los juzgadores, son los propios colegios de abogados quienes resuelven los conflictos o quienes determinan si existió o no una vulneración en los derechos. En ese sentido, al no existir una colegiación como tal obligatoria en México, eso restringe mucho del ámbito de actuación que tenemos nosotros. Sin embargo, yo te puedo decir que en los colegios de abogados, que nos consideramos la abogacía organizada, participan una gran cantidad de abogados, yo te podría decir entre 12 y 15,000 abogados, que además de estos abogados son además abogados que participan en una gran cantidad de los asuntos más relevantes del país, y son también muchos de los abogados que prestan servicios gratuitos a la población que más lo necesita de manera organizada y estructurada. Pues es que realmente nos está poniendo un panorama bastante amplio, porque nos invita a la reflexión sobre la importancia y sobre la necesidad o el área de oportunidad que existe en México de que existan colegios de abogados y que sean certificados todas las personas que se dediquen a la abogacía, no solamente en la iniciativa privada, sino también en el sector público, que esto también generaría mayor certeza, tranquilidad y seguridad a toda la población en general, porque estaríamos hablando también hasta de mayor transparencia y evitar también estos retos en materia de impunidad y de corrupción que existe en el país. Pero qué abogado, vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el IMER Radio. Y como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos como invitado al presidente del ilustre y nacional, como él bien lo dijo, Nacional Colegio de Abogados de México. Y él es Arturo Pueblita, y nos está platicando justamente antes de la pausa el que en México es optativo el que exista esta colegiación en materia de abogados y abogadas. Sin embargo, quisiera preguntarle qué ventajas o desventajas podría conllevar el que ya no sea optativo, sino que sea obligatorio. Con todo gusto, Jessica. Mira, te puedo decir que evidentemente existen detractores de la colegiación obligatoria, que consideran que se trataría de la creación de cotos de poder, que lo que se está buscando es generar un negocio. La realidad es que no son así las cosas. El último intento que existió serio para alcanzar una colegiación obligatoria se dio en el 2014, cuando en el Senado de la República las tres principales fuerzas políticas, el PRI, el PAN y el PRD, todavía en 2014, se presentó una iniciativa por parte de senadores de los tres grandes partidos para regular la profesión jurídica con una reforma constitucional, con una reforma a la ley de profesiones y con la expedición de una ley general de abogacía, en donde lo que se buscaba era justamente establecer los mecanismos para la creación de colegios de abogados, que bajo este mismo entendido que fueran órganos regulados por el Estado, que existieran colegios, no iba a ser un solo colegio, eso también creo que es muy importante, para que no se vaya a pensar que se trata de la creación de un monopolio. Se había pensado en la creación de 5 colegios nacionales y que pudieran existir 5 colegios también por cada entidad federativa, para que los abogados pudieran juntarse, pudieran realizar su actividad profesional, se sujetaran a los controles y a los códigos de ética de cada uno de estos colegios, con la libertad de escoger hacia dónde se podía mover uno u otro, pero que a su vez estos colegios fueran supervisados y regulados por las autoridades educativas federales. Y además, si algún órgano, esto iba a generar que fueran una colegiación obligatoria, lo que significaba que si el usuario de servicios jurídicos de un abogado, un cliente, un justiciable, tenía un problema con su abogado, que le había cobrado mal, que le había dicho mentiras, que le había entregado una sentencia que no existía, que se había vendido a la contraparte, si se daba cualquiera de estas situaciones, que esta persona tenga con quién acudir.
y que fuera con el colegio de abogados en donde estaba inscrita esta persona para que este colegio lo sancionara. Y hay un tema muy importante: estas resoluciones no iban a ser absolutas, no iban a ser un tema para que los directivos de cada uno de los colegios tomara una decisión para excluir a sus pares o para tratar de incidir, sino que incluso se llegaba a ver por parte de los colegios de abogados una resolución indebidamente fundada y motivada, al ser entidades privadas de interés público reguladas conforme a una ley. Las resoluciones de nuestros colegios iban a ser impugnables a través del juicio de amparo. ¿Qué era lo que se estaba buscando? Se estaba buscando una transparencia, se estaba buscando la creación de un mecanismo para que el ejercicio de la abogacía en México se sujetara a controles deontológicos en absolutamente todos los casos. Y no nada más en aquellos casos en donde el abogado de manera voluntaria se somete a un código de ética y en donde saben que existe una junta de honor o un organismo deontológico que va a resolverla y va a sancionar las faltas éticas que cometan los abogados. La abogacía tiene muy mala fama, seamos realistas en ese sentido, y la verdad es que en el gremio existen muchas personas que actúan indebidamente, que actúan aún en contra de los intereses de sus propios clientes, y este era un mecanismo que, te repito, se da así en prácticamente todos los países del mundo desarrollado. Es una forma de organizar la abogacía que es normal, que es transparente y que es acorde con el sistema jurídico que tenemos en México, pero que sin embargo a los gobiernos y a los órganos poderosos durante muchos años no les ha interesado, o de hecho evitan tener a una profesión jurídica organizada, porque saben que los abogados, al ser personas que conocemos las leyes, si además nos organizamos, somos incómodos para el poder. Los abogados nos enfrentamos al Estado cuando defendemos en las causas penales a nuestros clientes, cuando vamos y defendemos en los tribunales a nuestros clientes ante actos indebidos de las autoridades administrativas o fiscales, cuando están enfrentando a los órganos reguladores del Estado en materias de competencia económica, en materia de hidrocarburos, en materia ambiental. Los abogados realizamos una función incómoda para el poderoso. Los abogados defendemos a las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Abogado, pero bueno, si bien ahorita no es de carácter obligatorio y es meramente voluntario, ¿cómo las personas se pueden acercar al Ilustre Nacional Colegio de Abogados? Me imagino que deben de tener alguna oferta académica, publicaciones. Con todo gusto. Mira, te platico, tenemos unas redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, @incam, en Facebook, nos pueden seguir en LinkedIn, Instagram, en todos es Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, y a partir de ahí tenemos una página de internet en donde van a poder revisar las actividades, la estructura, organización y los proyectos que desarrollamos. En el colegio nos distinguimos por tener una oferta educativa, de educación continua, de calidad y de bajo costo para abogados. Te puedo decir que organizamos año con año una gran cantidad de cursos y diplomados. Los más tradicionales, tenemos un diplomado de Derecho Corporativo, tenemos un diplomado de Derecho Fiscal, tenemos un diplomado de Competencia Económica, tenemos un diplomado de Derecho Administrativo, tenemos uno que es muy interesante sobre litigio estratégico y derechos humanos. Es decir, a lo largo del año estamos sacando una serie de cursos en Derecho Aduanero que tienen una finalidad de ayudar a profesionalizar a los abogados, que lo hacemos a través de plataformas digitales para facilitar el acceso de abogados de todo lo largo y ancho del país, y que tiene como finalidad llevar educación jurídica de actualidad, de calidad, para que puedan capacitarse, y se convierte también en un elemento democratizador en el ejercicio del derecho. Además de esta oferta académica que damos para abogados, te puedo decir que ahorita estamos realizando un diplomado completo y absolutamente gratuito para periodistas. Es un diplomado en Derecho para periodistas que está destinado única y exclusivamente para personas que ejercen la profesión del periodismo, que tuvieron que acreditar que están realizando actividades en medios de comunicación digitales o impresos, que este diplomado tiene como finalidad
2 puntos. 1, ayudarles a estas personas que ejercen el periodismo a entender mejor los conceptos jurídicos, saber diferenciar una suspensión en un juicio de amparo del otorgamiento de un amparo, que sepan cómo está creado y organizado, estructurado el Estado, qué es la Suprema Corte, qué es el Tribunal Electoral, cuáles son los principios que rigen a la administración pública. Eso por un lado, y por el otro lado también este mismo diplomado tiene como finalidad el ayudar a los periodistas a que entiendan los mecanismos y las medidas que existen para un mejor ejercicio de la profesión, como incluso también saber y conocer sus derechos en aquellos casos en que estuvieran siendo perseguidos, que existen mecanismos nacionales e internacionales de protección a periodistas, que se hable de los derechos fundamentales, que se hable de la protección de datos, que se hable también de cuestiones como el secreto profesional del periodista, que sepan también cuestiones de daño moral, situaciones en donde eventualmente los periodistas puedan ser perseguidos o pudieran ser presionados con demandas de carácter civil. Es decir, lo que estamos buscando aquí es, a través de este diplomado, ayudar al gremio de los periodistas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en todo el país, para que tengan herramientas para hacer mejor su trabajo y también para defenderse. Y además, un tema muy importante: este diplomado es completo y absolutamente gratuito para los periodistas. En el colegio estamos dedicados a ayudar a la sociedad a través de formar mejores abogados, de tener abogados actualizados, pero además tenemos otros proyectos sociales muy importantes, como el Bufete Jurídico Social, a través del cual podemos dar asesoría y damos seguimiento y representación en asuntos jurídicos a personas que están en situaciones de vulnerabilidad y que no tienen recursos para pagar buenos abogados. Nosotros lo hacemos y se hace un análisis, y si son candidatos o candidatas para que nosotros tomemos los asuntos, los asumimos desde nuestro Bufete Jurídico Social. Y tenemos también un Observatorio Internacional de Derechos Humanos. Tiene como finalidad el entender los alcances de los derechos fundamentales y estar participando en los tribunales, tanto en la Suprema Corte Mexicana, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Europea, en la Corte Penal Internacional, en el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea, para que donde exista la posibilidad de mejorar el conocimiento, el entendimiento y los alcances de los derechos humanos, ahí también tenemos una participación directa. Pero querido abogado, ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Yo soy Jessica Torres y los invito a escucharnos el próximo viernes a través de Ciudadana 660 Todas las Voces, y agradecerle al abogado Arturo Pueblita el que haya conversado el día de hoy para Ciudadana 660 sobre el INCAM, sobre todo lo que realiza, la oferta académica, la información histórica y demás contenido que tiene para ofrecernos a toda la población, no solamente abogadas o abogados, sino también a la población en general, para garantizar un buen Estado de Derecho. Le agradezco mucho, abogado, y que tengan un excelente viernes. Muchas Adiós. gracias, Jessica. Hasta luego. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Cada 28 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras, para sensibilizar a todas las personas sobre la existencia de enfermedades poco comunes, pues la mayoría de estas enfermedades son ni crónicas, incapacitantes y degenerativas. Se calcula que cerca del 8% de la población mundial las padece. Es decir, se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.